Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de las hipótesis. Esperemos que este tema quede lo más claro posible. Recuerden, en su sitio les he dejado la literatura correspondiente sobre variables, diferentes tipos que existen y desde luego que es un tema obligado para hablar precisamente de las hipótesis. Ya en sesiones anteriores hemos estado trabajando con los elementos de su investigación. Hemos pospuesto este tema porque todavía les falta concluir su marco teórico, lo que les va a llevar más cantidad de tiempo, pero de una vez vamos a hablar de qué son las hipótesis, de sus diversos tipos, para que cuando terminen con esa parte ustedes puedan realizar su propuesta de hipótesis. Aquí, como ya lo hemos visto con anterioridad, el que está marcado en rojo sería precisamente nuestro tema de todo este proceso, y se darán cuenta que viene precisamente después de la elaboración del marco teórico y de la definición del tipo de investigación. Así será mucho más sencillo. De hecho, nosotros ya hemos avanzado en ese sentido en el diseño de la investigación, así como ya hemos estado trabajando en la sesión anterior con la selección o bien la definición de la muestra y de la población. Por lo tanto, hoy toca el tema de las hipótesis. Entonces, en ese proceso, ya una vez que se han establecido las preguntas de investigación, se han formulado los objetivos, pues en este caso las hipótesis van a consistir precisamente en unas guías que nos van a orientar en cómo dar respuesta a esas preguntas, cumplir con los objetivos, y esas guías pues precisamente reciben el nombre de hipótesis. Vamos a ir planteando algunas preguntas a lo largo del tema que nos van a ayudar a entender su naturaleza, su función, y la primera de estas preguntas sería: en toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. Y la respuesta es no. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. Algunas personas dirán que sí, es totalmente necesario. Ahorita vamos a ver precisamente en qué casos se pueden obviar, no usar las hipótesis, porque depende precisamente de la misma naturaleza de la investigación que se esté realizando. Vamos a ir con esta pequeña tabla que nos va a ayudar a entender el tipo de estudio, obvio, con la formulación de tal hipótesis. Entonces, en los estudios exploratorio no es necesario que se formulen hipótesis, pero en este caso, ¿cuáles son las características de los estudios exploratorios? Que no se conoce mucho acerca del tema, que no existe demasiada bibliografía, un tema nuevo. El ejemplo que me viene a la mente es precisamente los efectos de esta contingencia sanitaria, precisamente en la relación profesor-alumno, por ejemplo. Algunos de ustedes ya están trabajando con relación a esto. Entonces, no existe bibliografía o estudios precisamente que estén relacionados con una pandemia. No existe. Por lo tanto, ese tipo de investigaciones no es necesario que lleven hipótesis. En los estudios descriptivos va a llevar hipótesis solo cuando se pronostiquen hechos o datos, es decir, se pretenden adelantar. En los estudios correlacionales
se formularán hipótesis precisamente que tratan de establecer la relación entre dos o más variables precisamente dentro de nuestros temas de investigación. Y por último, en estudios explicativos se formulan hipótesis precisamente causales que traten de dar a entender cómo es la relación causa y efecto precisamente entre las diferentes variables. Aquí tenemos esta pequeña tablita sencilla que nos ayuda a decir, bueno, qué tipo de estudio tengo. ¿Es o no es necesario formular hipótesis? Aquí les presento otra tabla, además del tipo de estudio y de hipótesis como ya lo vimos. Voy un poco más allá y hablo de los posibles diseños de investigación que se puedan tener. Nos damos cuenta que los estudios exploratorios, como ya vimos, no es necesario que establezcan hipótesis. ¿Cuáles serían los diseños de investigación en ese tipo de estudios? Transaccionales descriptivos o bien preexperimentales. Ustedes, obvio, por cuestiones de tiempo, tanto estudios con un diseño preexperimental, experimental o longitudinal van a ser muy difíciles. Ya lo hemos mencionado en otras sesiones, uno de ustedes, otras compañeras, sí puedes realizar un estudio longitudinal, sí está en las condiciones, pero recuerden que solamente sería una investigación de tipo documental o bien de campo relacionada a ciertos documentos que hablen precisamente de la evolución de un fenómeno. Por lo tanto, vamos con nuestra primera conclusión. En una investigación podemos tener una, dos o más hipótesis. Y como se explicó con anterioridad, a veces no se requiere una hipótesis. Algunas instituciones educativas son muy tajantes, precisamente como parte del cuerpo de su investigación, piden comprobar la hipótesis. Son formatos, en ese sentido, pues podemos decir que están desactualizados. Como ya hemos estado argumentando, no necesariamente una investigación debe de llevar. Si es que las tienen, estas nos van a indicar lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse precisamente como explicaciones tentativas del fenómeno que estamos investigando y por lo tanto se formulan de manera de preposiciones. Entonces sería eso, nuestra respuesta tentativa a nuestra pregunta o preguntas de investigación. Tomando algún ejemplo, si nuestra pregunta de investigación fuera ¿cómo ha sido el desempeño de los alumnos durante esta contingencia sanitaria? Viene la pregunta, pues, si tenemos una hipótesis, desde luego que esta trataría de dar respuesta a la pregunta. El desempeño de los estudiantes en la contingencia sanitaria ha sido deficiente. Bueno, y de una forma muy general les he dado una hipótesis. Se dan cuenta, es una proposición, es una afirmación. Está escrito como una afirmación. No es, la hipótesis no son preguntas. Y dentro de las hipótesis se establece y se define, pues precisamente, las variables. Como ya lo hemos visto, diferentes tipos de estudio, por ejemplo, en el correlacional, la hipótesis pues establecería precisamente la relación que existen entre dos o más variables. Hace un momento dije que las hipótesis están formuladas como afirmaciones. Por lo tanto, la siguiente pregunta sería, ¿las hipótesis son siempre
verdaderas? Y la respuesta es no. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden o no ser, pueden o no comprobarse con hechos. Y aquí también podríamos caer en el error que al momento de revisar los trabajos nos damos cuenta precisamente que la hipótesis que tenían al inicio no se comprueba, pensar que su investigación es un fracaso, que no se logró, falso. De hecho, a pesar de que no se pueda comprobar, ahí, de hecho, ustedes están descubriendo algo. Y entonces su trabajo, aún así, tiene un valor. Pero desde luego hay que revisar la parte del diseño de la investigación para comprobar precisamente que se hizo de una forma rigurosa, de una forma sistemática, y desde luego que su trabajo tenga el reconocimiento y el valor precisamente de su esfuerzo en la construcción precisamente de su conocimiento. Y recordar siempre esto: las hipótesis son explicaciones tentativas, no son los hechos en sí, porque hay una parte en su investigación que se llama precisamente resultados, y es ahí el apartado donde ustedes sí van a dar cuenta de los hechos, de los fenómenos, de los descubrimientos, de las relaciones que tienen. Por tanto, repito, las hipótesis solamente son guías. Ya en sesiones anteriores se había recomendado que leyeran el libro de Fred Kerlinger, precisamente el capítulo que habla de las hipótesis, cuántos tipos existen y desde luego la relación que tienen en cuanto a las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Espero que ya la hayan leído. Y obvio, solamente para recordar, recuerden, solamente tengan presente esto. ¿Qué son las variables? Por lo tanto, una variable es una propiedad que puede, pues, precisamente adquirir diversos valores que no son constantes y cuya variación es susceptible precisamente a la medición. Por lo tanto, sus hipótesis deben de verse claramente las variables de los fenómenos que ustedes están investigando. Por ejemplo, ustedes trataba de establecer la relación que existe en el embarazo prematuro y la gestación escolar. Entonces, ahí tenemos muy claramente definidas cuáles son las variables. Nuestra siguiente pregunta es: ¿de dónde surgen las hipótesis? Y obvio, surgen de este trabajo intelectual, pero a nivel precisamente metodológico, surgen desde el planteamiento del problema. Por eso, cuando este planteamiento está bien hecho, se sigue pasos sugeridos, como lo vimos en la construcción, nos planteamos las preguntas, tenemos los objetivos, pues desde ahí ya podemos visualizar cuál sería la posible respuesta, el camino que podemos seguir, y desde luego otra parte del trabajo de recopilación de información, concretamente en la revisión de la literatura o bien el marco teórico, es ahí donde vamos a tener mayor conocimiento de nuestro objeto de estudio y en consecuencia podemos dar esa respuesta tentativa. Por lo tanto, como ya les he mencionado en sesiones anteriores, es recomendable que ustedes establezcan, escriban, redacten sus hipótesis después de que ustedes ya han construido su marco teórico, porque ya van a tener precisamente más conocimientos, mayor vocabulario,
pueden conocer más a fondo sus variables y en consecuencia la redacción sería mucho más sencilla. Vamos a presentar aquí algunos ejemplos de hipótesis. Ahí tenemos la primera, se dan cuenta, está escrita en una forma de proposición o bien una afirmación. La proximidad física entre los hogares de las parejas de novios está relacionada positivamente con la satisfacción sobre la relación entre estos. Podemos notar en este caso que las variables, y como ya lo hemos mencionado, son susceptibles a la medición. Sería la proximidad física entre los hogares de las parejas de novios y desde luego la satisfacción sobre la relación de la misma. Aquí ambas variables se pueden medir, pero tener mucho cuidado, no con las mismas unidades de análisis. La proximidad física, pues en este caso necesitamos recurrir a las unidades de medición de distancia, pero esas no nos van a servir para medir la satisfacción. Psicólogos, en este caso mexicanos, ya han construido escalas de medición de actitud y esas las podemos utilizar para medir, por ejemplo, la satisfacción sobre la relación. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que en los no fumadores. Si se dan cuenta, aquí también esta hipótesis, por muy sencilla que parezca, también nos da la forma de cómo poder comprobarlo. Sencillamente la comparación o bien el contrastar los índices de aquellos enfermos de cáncer pulmonar que son y no fumadores. Ahí tenemos identificadas nuestras variables, el índice de cáncer pulmonar entre los fumadores y los no fumadores. Tenemos otro ejemplo de hipótesis. Conforme se desarrollan las psicoterapias orientadas en el paciente, aumentan las expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros personales, mientras que disminuyen las expresiones verbales de discusión y exploración de hechos pasados. Aquí, como se darán cuenta, esta hipótesis ya nos está introduciendo a más conceptos y desde luego que aquí da cuenta del manejo del vocabulario, precisamente de las categorías conceptuales que se emplean dependiendo de cada tema. Como es más compleja, más desarrollada la hipótesis, por lo tanto, aquí encontramos mayor cantidad de variables. Por ejemplo, las psicoterapias orientadas al paciente, las expresiones verbales de discusión, la exploración de planes futuros personales y la exploración de los hechos pasados. Visto estos ejemplos, la siguiente pregunta que se realiza todo estudiante o bien todo aquel que desea hacer una investigación sería la siguiente: ¿qué características debe reunir una hipótesis precisamente que sea válida para nuestros trabajos? Recuerden, las hipótesis no son preguntas, son respuestas tentativas a nuestras preguntas de investigación, por lo tanto deben estar escritas en forma de afirmaciones y donde deben de apreciarse con claridad pues precisamente las variables. Entonces tenemos nuestra primera característica: las hipótesis deben referirse a una situación social real. Ahí tenemos algún ejemplo. Los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitarán mayor conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en zonas rurales. Entonces, cuando se habla precisamente que debe de
referirse a una situación social real, también significa que la misma hipótesis también debe estar contextualizada. No es lo mismo decir los estudiantes se vieron afectados por una enfermedad, a decir los niños no tuvieron un desempeño académico adecuado debido a la contingencia sanitaria que se dio en tal ciudad, en todo el mundo, de tal fecha a tal fecha. Segundo, los términos, las palabras, los conceptos o bien las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. Vamos a evitar en este caso la vaguedad en los términos, en las categorías, que no sean confusos. Ahí tenemos un par de ejemplos de lo que no se debe hacer. Globalización de la economía. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera es una oración completa. No está diciendo absolutamente nada. Tenemos otro ejemplo. Sinergia organizacional. Ahí solamente es un concepto, pero no está diciendo con qué se está estableciendo una relación. También, como lo vimos, no cumple con el primer criterio. No está hablando en qué organización como tal se está aplicando este concepto. Hay demasiada vaguedad en este asunto. 3. La relación entre variables propuestas por la hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, que tenga una lógica. Aquí tenemos este ejemplo. La disminución del consumo del petróleo en los Estados Unidos está relacionada con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. ¿Se dan cuenta? Aquí no existe una lógica entre lo que está ocurriendo en la economía de un país con las condiciones de la educación en otro país totalmente diferente. Entonces aquí vemos que carece de lógica, es inverosímil y por lo tanto esta hipótesis es totalmente errónea. Cuarta característica: los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos debe poder ser observados y medidos, o sea, tener referentes en la realidad. Y es aquí donde entra la relación con el diseño de la investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos en donde no es posible hacer esa medición o bien tener un referente con la realidad. Los hombres más felices van al cielo. No podemos comprobar eso. O bien, la libertad de espíritu está relacionada con la voluntad creadora. Entonces aquí nos damos cuenta, y obvio también no cumple con los criterios anteriores, no están escritos de forma lógica, están escritos de forma romántica, por lo tanto no es posible poder comprobar lo que estas hipótesis mal hechas plantean. Quinta característica: las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. De hecho, ya en sesiones anteriores también estuvimos hablando sobre los posibles instrumentos que pueden utilizar y que desde luego están en íntima relación tanto con las preguntas de investigación, los objetivos y desde luego las hipótesis van a, en este caso, confirmar qué instrumentos se pueden utilizar o no. Ahora vamos a introducirnos precisamente a los diferentes tipos de hipótesis que existen. Y me adelanto un poco, dado los temas que ustedes han elegido y han estado trabajando, todos ustedes sin ningún problema pueden utilizar la primera categoría, las hipótesis de investigación. Los otros tipos de hipótesis, como son las nulas
alternativas y las estadísticas las veremos más adelante. El día de hoy vamos a centrarnos precisamente en el primer tipo, las hipótesis de investigación. Vamos a ver primero que nada su conceptualización. Vamos a ver precisamente cuántas subcategorías existen en esta primera, para que ustedes precisamente puedan ir visualizando qué tipo de hipótesis pueden tener. Entonces, por definición, son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que cumplan precisamente con los 5 requisitos que hemos mencionado con anterioridad. Si no las cumplen, eso significa que tuvimos un error precisamente al definir nuestras variables, o bien las hemos puesto y la forma como están redactadas carecen de lógica. Suele colocarse algunos símbolos para su identificación. Pueden utilizarse H1, que significa hipótesis de investigación, H mayúscula, la I en minúscula. Si es que se tienen varias hipótesis, como ya lo hemos visto, es posible, estas se van a ir numerando de forma progresiva. H1, H2, H3, en fin. Por lo tanto, diversa bibliografía, a este tipo de hipótesis se les denomina precisamente hipótesis de trabajo. De hecho, en las investigaciones cualitativas también es posible hablar de hipótesis de trabajo y sanción. Incluso en las investigaciones cualitativas, ese tipo de investigaciones también puede prescindir del uso de hipótesis. Es decir, no necesariamente debe tener una hipótesis. Si la tiene, lo más probable es que se refiera a una hipótesis de trabajo. Las hipótesis de investigación, ahí las tenemos, existen diferentes tipos. Las descriptivas, las correlacionales, las diferencias entre grupos y las que establecen relaciones de causalidad. Esas son las que nos vamos a centrar el día de hoy, y repito, para que ustedes vayan visualizando, de acuerdo a su investigación, cuál es la que se ajusta más. Vamos con la primera. ¿De qué son? ¿De qué tratan? Las hipótesis descriptivas. El nombre lo indica, se utilizan a veces en los estudios descriptivos con la intención precisamente de predecir un dato, valor entre una o más variables precisamente que se pretenden medir o bien observar. Pero hay que ser enfáticos. No en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis, porque pueden realizar afirmaciones más o menos generales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, precisamente para que se tenga una idea más acertada de este tipo de hipótesis. Aquí tenemos la primera. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será del 20% el próximo año en la Ciudad de México. Nos damos cuenta aquí con claridad que sí está cumpliendo con los 5 criterios que hemos establecido. Nos habla precisamente de un fenómeno en concreto, el número de divorcios de un grupo de edad en específico. De hecho, aquí ya está estableciendo la relación entre variables, número de divorcio, con respecto a un rango de edad en específico, y desde luego que provienen de una ciudad también en específico, y además, como lo vimos, se atreven a dar una expectativa de un dato o un número, un 20%.
ejemplo, la inflación del próximo semestre no será superior al 3%. También, a pesar de que esta es más corta, nos damos cuenta que también cumple con los requisitos, los requerimientos que hemos mencionado con anterioridad. Existe una lógica, podemos identificar, obvio, la variable, que en este caso sería la inflación, relacionándolo con el tiempo, y aquí cumple en este caso con el pronóstico de un dato. Ahora vamos con las hipótesis correlacionadas. Estas tienen la tarea precisamente de especificar las relaciones entre dos o más variables y desde luego estas ajustan a los estudios precisamente correlacionados. No solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, además establecen el cómo están asociadas esas variables. Por lo tanto, pueden alcanzar un carácter predictivo y parcialmente explicativo del fenómeno que estamos estudiando. Vamos con algunos ejemplos, para tener una idea de lo que estamos hablando. A mayor exposición de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contactos sexuales. Aquí, si se darán cuenta, está estableciendo cierta correlación. Estamos hablando pues de la exposición de material de contenido sexual en videos musicales. También nos estamos refiriendo a un grupo en específico, adolescentes, y desde luego lo relacionamos también con las estrategias que emplean para que se trate de establecer un contacto de tipo sexual. En estas relaciones pueden ser positivas, es decir, un valor de una variable causa un efecto inmediato en otra variable, puede tener una correlación negativa, es decir, una de las variables aumenta mientras otra disminuye, entonces tener mucho cuidado en su construcción. Tenemos otro ejemplo, que es pequeño, pero aún así reúne las características. A mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Si nos damos cuenta, aquí la correlación que nos establece la hipótesis es precisamente de forma negativa. La autoestima aumenta y el temor disminuye. Vamos con otro ejemplo. Las telenovelas latinoamericanas muestran cada vez mayor contenido sexual en sus escenas. Aquí también, a pesar de que es pequeña, reúne las características, se puede en este caso someter a prueba para decir si esto es falso o es verdadero. Recuerden que son guías, no necesariamente esta puede ser real, y desde luego podemos identificar claramente las variables. Por un lado tenemos las telenovelas latinoamericanas, el contenido sexual que se establece entre ellas, pero además de forma implícita nos habla de la temporalidad, porque dice, muestran cada vez más. En consecuencia, se deben de hacer una comparación entre las telenovelas latinoamericanas actuales con las que se hicieron hace tiempo. Ahora vamos con las hipótesis de la diferencia entre grupos, que de hecho aquí también nos está diciendo de qué se trata este tipo de hipótesis.
Entonces se formulan en investigaciones cuya finalidad es precisamente comparar grupos. Vamos directo con los ejemplos. El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a colores que el efecto de los adolescentes que ven la versión del comercial en blanco y negro. Entonces, aquí claramente podemos ver los dos grupos. Aquellos adolescentes que ven un comercial a color y aquellos que ven el mismo comercial en blanco y negro. Trata de comparar la diferencia entre estos dos grupos. Siguiente ejemplo, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes a las suyas. Entonces, aquí, ¿qué grupos está tratando de establecer diferencia? Pues precisamente grupos entre hombres y mujeres o bien de género masculino y femenino. Por ejemplo, el tiempo que tardan en mostrar síntomas de SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que el de las que adquirieron el VIH por transmisión sexual. Entonces, aquí cuáles serían nuestros grupos, aquellos que fueron, adquirieron el virus a través de una transfusión sanguínea, y aquellos quienes lo hicieron a través de una relación sexual. Ahora vamos con las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. No solamente afirman las relaciones entre dos o más variables, sino que además propone un sentido de entendimiento de estas relaciones. Como su nombre lo indica, trata de explicar. Entonces, tal sentido puede ser más o menos completo. Va a depender, pues, precisamente del número de variables que se incluyan, pero desde luego todas estas hipótesis establecen la relación causa y efecto. Vemos un par de ejemplos para tener una idea de este tipo de hipótesis. Tenemos la primera: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Entonces, aquí trata de explicar la baja autoestima debido a la desintegración del matrimonio. Identificamos pues, precisamente estas mismas variables: la desintegración familiar y en este caso la baja autoestima. Tenemos otro ejemplo un tanto largo: la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora incrementa significativamente la satisfacción general del espacio del trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral. Entonces, aquí trata de explicar el desempeño laboral debido, pues, precisamente al diseño ambiental en el interior de las oficinas. Y desde luego también se aprecia con claridad qué variables dependen de relación: el diseño ambiental, la satisfacción y el desempeño laboral. Con esto llegamos al fin de esta introducción en cuanto a las hipótesis. Estos serían los tipos cuales precisamente ustedes pueden emplear. Difícilmente, debido a temas de desarrollo de lo que ustedes ya han hecho con anterioridad, pueden ocupar otro tipo de hipótesis. Vamos a hacer un espacio más adelante para que
vean y obvio conozcan los diferentes tipos de hipótesis que nos quedan pendientes. O bien recuerden, tienen su bibliografía al respecto. Investigación del comportamiento humano de Fred Kerlinger, Howard D. Lee, que tienen precisamente en su sitio. Nos vemos próximamente, cuídense mucho, lávense las manos, nos vemos en la próxima sesión.